Muy buenas. En la quietud de la noche, cuando todo se calma, vamos a dejarnos llevar por una historia antigua. Una leyenda que nos habla con el susurro de las hojas y el eco de una lira, sobre un amor, un orgullo y una transformación que marcó la naturaleza para siempre. Vamos a viajar muy lejos del ruido de hoy. Nos vamos a la antigua Grecia, a esos paisajes donde, según contaban, los dioses aún paseaban por los bosques y cada rincón guardaba un secreto. Y la historia de esta noche es precisamente eso, un secreto trágico, el relato de un amor forzado, un rechazo absoluto y un destino que acabó echando raíces. Y para empezar, tenemos que conocer a nuestro primer protagonista, Apolo. El dios de la música, de la luz, de las profecías, vamos, una de las figuras más veneradas y admiradas de todo el Olimpo. Lo tenía todo, la verdad, un talento deslumbrante, una belleza que decían que competía con la del mismísimo Sol. Pero claro, tenía un defecto, y menudo defecto, un orgullo descomunal. Y ya sabemos por estas historias que el orgullo, sobre todo el de un dios, suele ser el principio de muchos problemas. Pues fijaos, después de vencer a la temible serpiente Pitón, Apolo se sentía, pues eso, invencible. Y en medio de esa euforia, de esa arrogancia, se cruzó con el pequeño Eros, el dios del amor, y se burló de él. Le vino a decir que sus flechitas de juguete no eran nada comparadas con su arco. ¡Ay, qué error tan grande! No tenía ni idea de que con esas simples palabras acababa de firmar su propio destino. Porque claro, Eros, aunque pequeño, tenía un poder inmenso y un orgullo igual de grande. Se sintió humillado y decidió darle a Apolo una lección que no iba a olvidar en la vida. Y para ello cogió dos de sus flechas más especiales, dos flechas con efectos totalmente opuestos. La primera, de oro brillante, la disparó directa al corazón de Apolo. El efecto, un amor instantáneo, ciego, una pasión que no podía controlar. La segunda, sin embargo, era de plomo, pesada y fría, y esa fue para Dafne, una ninfa de los bosques. En ella provocó justo lo contrario, un rechazo absoluto a la idea del amor, un deseo irrefrenable de ser libre y salvaje. Y con esto, el escenario estaba listo. Un dios consumido por un amor que no era suyo y una ninfa programada para huir de él. La tragedia, como podéis imaginar, estaba servida. Y entonces ocurrió. Apolo, vagando por el bosque, vio a Dafne por primera vez. La vio moverse entre los árboles con una ligereza increíble, y la flecha de oro hizo su efecto. Quedó hipnotizado, completamente enamorado al instante. Él intentó acercarse, decirle cosas bonitas, pero ella solo sentía pánico, retrocedía, asustada. Apolo, cegado por esa pasión artificial, no entendía nada, no podía saber que ese rechazo no era contra él, sino el efecto gélido de la flecha de plomo. Lo único que Dafne quería era la paz de su bosque, su libertad, y en silencio empezó a rogar a los dioses que la protegieran. Pero Apolo insistía. Cuanto más le declaraba su amor, más crecía la angustia de la ninfa. La persecución se volvió frenética, una carrera desesperada por el único hogar que conocía, los bosques. La carrera se alargó, sin tregua. Dafne corría y corría, pero sus pulmones ardían y sus piernas empezaban a fallar. Estaba completamente agotada y notaba cómo el dios de la luz, incansable, estaba cada vez más y más cerca. Ya casi podía sentir su aliento en la nuca. Estaba a punto de atraparla. Sin escapatorias, sin fuerzas, con el corazón a punto de estallar, lanzó un último grito al cielo. Una súplica que le salió de lo más profundo del alma. Su grito iba dirigido a su padre, Peneo, el dios del río. Le suplicó que la salvara, que le arrebatara esa forma humana que tanto la atormentaba, que la transformara en cualquier otra cosa para que Apolo no pudiera tenerla nunca. Y justo en ese instante, en el preciso momento en que los dedos de Apolo iban a rozar su hombro, la plegaria fue escuchada. La magia empezó a obrar. De repente sintió como sus pies se anclaban a la tierra, hundiéndose, convirtiéndose en raíces. Una extraña rigidez recorrió su cuerpo, su piel se fue volviendo corteza, su torso un tronco firme. Sus brazos se estiraron hacia el cielo, transformándose en ramas finas, y su pelo se convirtió en un torbellino de hojas verdes y frescas. Se había convertido en un precioso árbol de laurel. Estaba a salvo, pero a la vez perdida para siempre. Apolo llegó, pero un segundo demasiado tarde. Desolado, lo único que pudo hacer fue abrazar el tronco de ese nuevo árbol. Y cuentan que todavía podía sentir, bajo la corteza, el débil latido del corazón de Dafne. Ahí comprendió que la había perdido. Con el corazón roto, acarició sus hojas y le hizo una promesa. Juró que, ya que no podía ser su amada, sería su árbol sagrado, y que a través de él, Dafne sería eterna, inmortal.
Y así fue como el laurel se convirtió en el símbolo de la gloria, de la victoria, del honor. Esas coronas que se entregan a los poetas, a los campeones, son un homenaje eterno a aquella ninfa que prefirió convertirse en árbol antes que perder su libertad. Es una historia que nos deja un sabor agridulce, ¿verdad? Nos habla del peligro del orgullo, de un amor que nunca fue real y de cómo a veces la salvación llega de la forma más inesperada, convirtiendo el dolor en belleza. Y mientras el sueño nos va venciendo, podemos pensar en esto, en cómo estas historias, aunque parezcan tan lejanas, nos siguen hablando de cosas tan nuestras, como el amor, la libertad y las decisiones que tomamos. Qué curiosa forma de pervivir, ¿verdad? La de Daphne.